La carta de esta mañana, Felipe, la de Álvaro Leiva, ex canciller del gobierno Petro, contra el presidente Gustavo Petro, fue filtrada nuevamente, estratégicamente, antes de las 6 de la mañana. Y así comienza otra mañana en Colombia, donde los escándalos no descansan ni en la madrugada. Una carta filtrada, no por casualidad, sino como jugada calculada. ¿Por qué? Porque cuando un exministro del mismo gobierno te dice que estás enfermo y que deberías renunciar, no es un chisme, es una bomba política. Y no cualquier bomba, una lanzada desde adentro, desde el corazón podrido de este gobierno que cada día da señales de colapso. Esta es una carta particularmente larga, en donde termina hablando de todo, de episodios de Petro antes de ser presidente de la República, hasta episodios del señor presidente de la República. Esto no es una crítica de oposición, esto es un inventario del desastre. Leiva no está recordando errores políticos, está relatando lo que parece el expediente clínico de un mandatario inestable. Y nadie en el gobierno lo desmiente. ¿Dónde están los voceros oficiales? ¿Dónde está la defensa del presidente? El silencio es atronador, tanto como las desapariciones del propio Petro. Narrando a modo de catálogo la cadena de ridículos, de situaciones embarazosas en que ha caído el señor presidente Gustavo Petro. Dice en algún momento del comienzo de la carta, Felipe, que no dijo esto, que yo creo que es respondiéndole a algunas personas que aquí lo recriminaron por una prudente ocultación de la verdad, que es el argumento, y cita a unos filósofos, a Santo Tomás de Aquino y a un español. Cita a San Agustín de Hipona también. Que ocultó la verdad, pero que es el momento de decirla. Y en ese contexto es que se dispara el señor Álvaro Leiva. ¿Sabe cuál nos faltó de los incumplimientos o de las situaciones? Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Que le puso cita 2 veces. 2 veces pidió que lo llamaran y lo comunicaran con él y no le contestó. Y que no le pasó al teléfono. Erdogan llamó al presidente Petro por petición del presidente Petro y no le contestó el teléfono. Embarazoso es poco. Este no es un presidente con ideas controvertidas. Es un presidente con actitudes vergonzosas. Un jefe de Estado que se convierte en meme internacional. La política exterior de Colombia no puede seguir marcada por los caprichos, las ausencias y los silencios inexplicables de un hombre que ni siquiera tiene la capacidad de aparecer cuando lo llaman. Todo sugiriendo, y en algún momento lo dice con todas sus letras, que el presidente Petro es adicto a la cocaína. Así es. Y que, es decir, esto ya, Felipe, esto ya no son con matices, esto ya no es con ambajes, de frente que el presidente Petro tiene un problema personal y que tendría que apartarse del cargo, dice al final de esta larga carta de 7 páginas. Vamos a escuchar un resumen preparado esta mañana. La verdad es que la carta, Felipe, hay que leerla un poquito entre líneas, porque muchas cosas que dice Leiva son probables, otras no tienen pruebas. Es decir, del episodio de cuando Petro no se había posesionado en Florencia, en Italia, dice que hay gendarmes, que se enteró el gobierno italiano. Pero usted recuerda que el presidente Petro sí estuvo varias semanas en Florencia recibiendo incluso a dirigentes políticos colombianos. Se reunió con lo que no sabíamos, no quiere sabíamos que había un episodio. Por supuesto que no hay pruebas, pero sí hay una ubicación del presidente Petro en ese momento en el sitio en el que dice el canciller Leiva, el ex canciller Leiva. Y aquí es donde el país debería frenar en seco. Un expresidente del Congreso, ex canciller, amigo cercano, acusa públicamente al presidente de ser adicto a la cocaína. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la comisión de acusaciones? ¿O es que la Constitución solo sirve para decorar los discursos del 20 de julio? Que Leiva estuvo con Petro en Chile, que Leiva estuvo con Petro en Davos, que Leiva estuvo con Petro en China. Todo eso es cierto. No hay margen para decir que Leiva no sabe de qué habla. Estuvo ahí, lo vio, lo vivió, y lo cuenta con fechas, con lugares, con contexto. Si fuera mentira, ya lo habrían demandado, pero número. Lo que hay es silencio. El mismo silencio que Petro mantuvo al lado de Xi Jinping en un banquete oficial. 2 horas junto al presidente de China sin abrir la boca.
¿En serio ese es el nivel del liderazgo que merece Colombia? Si tiene pruebas, que las presente ante la comisión de acusaciones, que presente pruebas de que el presidente es adicto a la cocaína y todo el país discuta, no la carta eso no es un delito, de un señor olvidado, sino... ¿Qué tiene que ver la comisión de absoluciones con eso? Si es que pues porque está presentando cocaína no es un delito. No, porque esa comisión es la que estudiaría una eventual inhabilidad del presidente o que no está en condiciones... Una eventual indignidad. Indignidad, ese es el término, una indignidad. Entonces, él lo que está diciendo es que debe apartarse del cargo y ahí hay un procedimiento reglado por la Constitución. Claro que debería, pero no irá, porque en Colombia la impunidad presidencial es tan sólida como la burocracia de sus instituciones. Inhabilidad mental, incapacidad médica, adicción, todo parece una novela de ficción, pero es la realidad de un país gobernado por un hombre cada vez más aislado, más errático, más peligroso para la democracia. El ex canciller Leiva habla de que al presidente Petro, en su desaparición a Francia, lo asesoraron mal, y esto lo leo textual, al ponerlo a firmar el decreto número 1009 del 24 de junio del 23, consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo y una falsedad ideológica en documento público. Habría incurrido en un delito. Bueno, vamos a escucharlo. Porque eso lo explicó, ¿sabe quién? Muy bien, Néstor. ¿Quién? La semana pasada en su columna del Tiempo, la exfiscal Vivian Morales. Pero lo explicó Felipe, al detalle. Aquí hay una columna magistral desde el punto de vista penal, ¿no? Aquí hay temas penales, efectivamente. Hay temas administrativos, hay temas éticos. Y el tema de la cocaína, y Leiva lo dice ya de frente. En la primera carta lo dijo un poquito con cierta ambigüedad. Aquí Leiva está disparado esta mañana contra el presidente Gustavo Petro. Por esto les recomiendo, Felipe, léanlo con cierta reserva, todo lo que dice el señor Álvaro Leiva. Néstor, buenos días. En una carta larguísima de 8 páginas y con fecha del 5 de mayo, el ex canciller Álvaro Leiva Durán lanza nuevamente críticas al presidente Gustavo Petro, cuestiona su capacidad para continuar al frente del país e incluso lo acusa de firmar actos administrativos bajo condiciones inapropiadas. Esta carta es un catálogo de pruebas en contra del presidente Petro, pruebas de su adicción a las drogas, que es como crudamente lo describe el ex canciller Álvaro Leiva en este mensaje de hoy. Hay que decir, Néstor, que esta es la acusación de Leiva, que justifica su silencio citando a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín para decir que en algunos momentos se debe recurrir a la prudente ocultación de la verdad para no ofender, para evitar daños. Esto ya no es solo un problema ético, es penal. Si el presidente firmó un decreto con una motivación falsa, estamos ante falsedad ideológica en documento público. Eso no lo dice un senador de oposición, lo dice su ex canciller. ¿Quién responde? ¿Quién investiga? Nadie. Porque Petro se ha blindado en un palacio donde el poder se ejerce con un halo de impunidad absoluta. En la carta Leiva enumera una serie de episodios que, según él, evidencian un preocupante patrón de desapariciones del presidente, así como comportamientos erráticos y adicciones. Menciono rápidamente cada uno de estos casos. El primero, la desaparición de Petro durante una visita en julio de 2023 a París, del que dice hay numerosos testimonios y del que había hablado en una carta anterior. El segundo, la cancelación imprevista de agenda en Davos, Suiza, en 2023, según Leiva. Esto obligó a él, entonces, canciller, a suplirlo en una reunión clave con el ex primer ministro Tony Blair. Leiva también cuenta la ausencia injustificada de Petro en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Chile. Relata que él tuvo que ocupar su lugar y sintió pena por el mandatario, quien, según él, no se sabía dónde estaba tras una cena privada. El ex canciller Leiva también habla de los comentarios en Alemania que generaron tensión diplomática cuando Petro aseguró que la caída del muro de Berlín trajo la destrucción del movimiento obrero mundial. Esto dijo Petro en esa ocasión. Después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3, 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable. ¿Te imaginas un CEO desapareciendo de cada reunión clave con inversionistas globales? Eso sería el final de su empresa, pues eso ha hecho Petro. Reuniones con Tony Blair, con Erdogan, con la Corte Suprema de Chile. En todas, ausente. En todas,
reemplazado por otros. Colombia no tiene presidente, tiene un fantasma en la casa de Nariño. Leiva relata en la carta del 18 que el 18 de febrero de 2023 él coordinó una llamada con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pero el presidente Petro no le pasó 2 veces al teléfono. Adivine por qué sucedieron las cosas, se pregunta el ex canciller. También habla de su silencio total en un banquete oficial en China. Cuenta que Petro estuvo 2 horas al lado del presidente Xi Jinping y no le habló. Según Leiva, Petro guardó completo silencio durante el evento sin dirigirse al presidente anfitrión. A usted, una vez más, lo noté muy mal, presidente Petro, dice Leiva. Además, cuenta de un escándalo antes de que el presidente asumiera el poder en agosto de 2022. Esto ocurrió en julio de ese mismo año en Florencia, Italia, y según Leiva, fue tan grave que tuvo que intervenir la policía local, algunos uniformados, otros de civil. Este no es un presidente revolucionario, es un presidente desconectado de la realidad. Que no conteste al presidente de Turquía es grave. Que no hable con el presidente de China en su cara es ridículo. Pero lo más grave es que esto ya parece normal. Nos estamos acostumbrando a lo anormal. Para Leiva, Néstor, estos hechos no son aislados, sino que reflejan una condición personal del presidente que afecta a la estabilidad del gobierno y la imagen internacional de Colombia. En la carta pide abiertamente a Petro considerar su renuncia y asegura que es necesario un proceso de transición para proteger al país, Néstor. Y ahí está la frase más honesta del documento. Es hora de revisar su permanencia en la presidencia. No es venganza. No es politiquería, es sentido común. Porque cuando un presidente pierde el control, lo mínimo es que el país lo recupere. Y si Petro no puede con el cargo, entonces que se haga a un lado. Colombia no puede seguir siendo rehén del ego, la ausencia y el delirio de un solo hombre. Este gobierno no necesita reformas, necesita un rescate institucional. Y la carta de Álvaro Leiva, con todo lo que implica, es solo la punta del iceberg de un mandato que se cae a pedazos. Si te indigna lo que escuchaste, si no quieres un país gobernado por la improvisación, el silencio y la sospecha, suscríbete a este canal, porque aquí decimos lo que otros callan. Esto es conocimiento de éxito, y la verdad, aunque duela, también es poder.